En Lluvias, promovemos la formación de líderes basada en el ejemplo de Jesucristo, con valores como el amor, vida en el espíritu, la solvencia financiera, la educación y la disciplina cristiana. Buscamos crear un ambiente de crecimiento espiritual y liderazgo para cada persona. Somos adoración, somos comunión, somos discipulado, somos servicio y evangelismo. Buscamos experimentar la presencia de Dios y crecer en nuestra relación con Él a través de diversas estrategias como celebraciones dominicales y grupos familiares. Lluvias. No solo es una comunidad cristiana, somos una familia de líderes comprometidos con seguir el ejemplo de Jesucristo. Somos identidad, somos cultura, somos tu iglesia, somos Lluvias. Celebramos con todo nuestro corazón, celebramos la alegría de que Jesús no está muerto, Él está vivo. Quiero darles nuevamente la bienvenida. Hoy estamos teniendo una agenda distinta. Estamos en el marco de 4 décadas, 40 años de estar predicando a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el camino, como la verdad y la vida. Estamos contentos de ser parte de la familia de Jesús. Y este mes lo hemos apartado para celebrar estas 4 décadas, y el Señor ha ministrado a nuestro corazón la importancia de la unidad, la importancia de la identidad, la importancia de tener una cultura bíblica, una cultura cristiana. De ahí que el nombre de nuestra serie se titula Somos Lluvias. ¿Qué significa ser parte de la familia de esta iglesia? Si es la primera vez que estás con nosotros, te damos la bienvenida. Este aplauso es para ti, por estar por primera vez aquí, por vernos por este programa de televisión, escuchar este programa de radio y estar en nuestras diferentes sedes como Lluvias Roosevelt. Pero aquí en Lluvias Colinas, la idea bíblicamente es que no nos reunimos solo por reunir. Bendito el Señor por la misericordia que ha tenido a Guatemala. Somos de los países más cristianizados en toda América. Guatemala, Honduras y El Salvador rayamos por el 50% de cristianos evangélicos. Ese es un regalo de Dios para nuestra bella nación de Guatemala. Sin embargo, aunque somos una iglesia en Jesucristo y nosotros como Lluvias de Gracia hemos mantenido esa relación sana con pastores y organizaciones que no son Lluvias de Gracia, pero somos amigos, somos hermanos. Por eso pertenecemos a diferentes asociaciones: el Consejo Apostólico de Guatemala, Pastores por la Próxima Generación. También estamos afiliados a la Alianza Evangélica de Guatemala. Muy bien, así como somos una sola familia en la vida física, biológica, aunque tenemos nuestros padres, cada hijo va forjando su familia, tiene hijos, se va de la casa. Eso es lo natural. Y entonces adoptamos nuevos apellidos. Nuestros hijos ya tienen sangre, ADN y apellido nuestro y también de nuestro cónyuge. Lo mismo es esta iglesia espiritual llamada la novia del Cordero, los cristianos. Pero cada iglesia tiene su apellido y nosotros somos Lluvias de Gracia. Y la idea en estas semanas es entender a qué iglesia estamos asistiendo, cuáles son nuestros valores. Por eso queremos hablar de la cultura Lluvias. Ser Lluvias de Gracia, en primer lugar, es levantar en alto el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, es saber quiénes somos, identidad. Y en tercer lugar, es comprender la cultura que la Biblia espera que nosotros vivamos. Jesús, identidad y cultura. Y el Señor nos ministraba en Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Si tú eres lector de la Biblia, quiero recordarte la famosa historia de la Torre de Babel. Y tenemos una anécdota como familia muy pintoresca. Recuerdo que era una tarde, estábamos allí en la mesa, mis hijos con mi esposa haciendo deberes. Yo estaba en otro escritorio escribiendo algo, seguramente un bosquejo. Y de pronto mi segundo hijo, Diego, frustrado, dice: todo por la culpa de la Torre de Babel. Yo me sorprendí que él dijera todo por la culpa de la Torre de Babel. Y lo volteo a ver y me dice Berlín:
es que está estudiando inglés. Y algo de inglés, ya ve usted los verbos irregulares de ese idioma. Bueno, los nuestros, al contrario, que todos son irregulares. Estaba frustrado por estar estudiando inglés y él entendía que todo comenzó en la Torre de Babel cuando se confundieron los idiomas, que Dios confundió los idiomas. La Torre de Babel. Este mensaje lo pude haber llamado también: no construyamos torres de Babel, construyamos torres para Él. Leo ahora Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, es decir, hablaban un mismo idioma y unas mismas palabras. No es lo mismo una misma lengua que unas mismas palabras, porque cuando no miramos lo mismo, uno está diciendo una cosa y la otra persona diciendo otras cosas. Y luego la escritura nos enseña: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, verso 6: he aquí el pueblo es uno, porque hablaban el mismo lenguaje y porque hablaban las mismas palabras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sabe cuál es el mensaje? El mensaje es: tenían una misma visión. Y cuando uno tiene una misma visión, todos hablamos lo mismo. El proyecto era construir una torre de Babel. La razón, la motivación era que no querían esparcirse, querían centralizarse, levantar una torre gigante y que desde ahí su fama llegara a todas partes del mundo. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Dios mismo lo reconoció, Dios mismo se asombró, se admiró. Y han comenzado la obra. Tan poderosa era esta comunidad, tan clara su cultura y su identidad, que Dios mismo dijo: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. De la visión que tienen, nada ni nadie los puede desistir. Dios aplaude, de alguna manera así lo percibimos nosotros. Dios aplaude y dicen: bueno, esta gente es increíble. Tienen una unidad granítica. Se entienden, se comunican bien. Porque hay gente que habla el mismo idioma pero no se entiende. A veces los de un departamento no entienden a los del otro departamento. Y eso que vivimos en Guatemala. Y ambos estamos hablando castellano o español, pero los dejos, los modismos, los acentos, los cantaditos que tenemos, a veces no nos entendemos, y así de país a país. Pero esta gente tenía una comunicación clara. Y Dios dijo: nada los puede desistir. Cuando Dios evaluó a este pueblo, se dio cuenta que tenían claridad en su cultura, tenían claridad en su identidad, tenían claridad en su visión, pero ellos salieron réprobos en sus motivaciones, porque estaban construyendo algo para ellos sin considerar a Dios. Nimrod, el rey Nimrod, allí en esa región de Babilonia, la Torre de Babel está en Babilonia, en la antigua Babilonia, lo que ahora es Irak, cerca de Bagdad. Ahí estaban construyendo esa torre. Y Nimrod, que era bisnieto de Cam, tataranieto de Noé, o sea que apenas habían pasado 5 generaciones, por eso todos hablaban el mismo idioma, pero su corazón ya no era recto delante del Señor. El Señor tuvo que descender y arruinar la comunicación de ellos. Cuando un matrimonio, cuando un noviazgo, cuando un equipo pierde la comunicación, se hace débil. Y nosotros, entendiendo el poder de tener nuestra identidad clara, nuestra cultura clara, hemos entendido 5 señas de identidad. Debería comenzar definiendo 3 palabras: cultura, contracultura y transcultura. La cultura tiene que ver con el conjunto de características, creencias, valores y comportamiento de una aglomeración social, de un grupo social. Cuando tienen las mismas creencias, los mismos valores y sus mismos comportamientos, entonces son una cultura unida. Y todos los pueblos, todas las familias, podríamos hablar que la familia
fulana tienen una cultura, porque tienen cierta manera de pensar. Aunque seamos vecinos, uno mira una diferencia cultural entre casa y casa. El color de las paredes, la limpieza, en fin, la manera como se tratan. La cultura que representa a los seres humanos, y hay subculturas, pero es ese conjunto de creencias. La contracultura, este concepto fue tomado por muchos teólogos bíblicos que al estudiar la Biblia y al ver las expectativas que Dios tiene sobre nosotros, dijo: wow, los cristianos evangélicos son una contracultura. Porque una contracultura se define como conquistadora o una cultura que no se alinea a la cultura predominante. Cuando hay una cultura predominante y surge una nueva cultura, no se alinea a ella, no se amolda a ella, sino establece sus propias creencias y entonces viene a chocar con esa cultura. Y el evangelio es una contracultura. O sea que nosotros no debemos ser cristianos guatemaltecos, no debemos ser cristianos bíblicos. Y no digamos, no, es que la cultura, es que no se trata de la cultura chapina, guatemalteca, latina, anglo, afro, asiática o nosotros. Se trata de la cultura de la Biblia. Eso nos debe a nosotros gobernar, nos debe liderar. Por eso debemos conocer la Escritura. Alguien me está siguiendo acá. Y el concepto de transcultura se utiliza mucho en misiones. Cuando alguien va a ir de misionero a otra cultura, entonces hay un curso que tiene que ver con la transculturización. Y eso significa que yo tengo que conocer la cultura donde voy a llegar y adaptarme a esa cultura. En comida, por ejemplo. Ahí toda la gente come picante y chile. No, yo no como chile. Pues pedir al Señor que te guste el chile, porque vas a ir a chocar con esa cultura. Lo puse como ejemplo. Ahora, en estos días, tanto los días domingos como en nuestros grupos pequeños, vamos a conocer qué cree esta iglesia. Y si esta es su iglesia, debemos conocer y hablar y abrazar la misma visión, la misma cultura y tener la misma identidad. De hecho, quiero contarles que hace años nuestro equipo creativo nos propuso, para hacer más pedagógico, más entendible nuestras palabras, nos propusieron ejemplificarlo con una mano. A ver, por favor, todos miren su mano, y si no se animan a levantarla, por lo menos mírala. En esta mano, la mayoría de nosotros tiene 5 dedos, porque pudo haber un accidente y no tengamos 5 dedos, o como el famoso futbolista que le metió un gol a Brasil, Juan Carlos Plata, tiene 6 dedos, pero la mayoría de nosotros tiene 5 dedos. Y estos 5 dedos nos ayuda a pensar que las señas de identidad de Lluvias de Gracia son 5. ¿Cuántas? 5. En el dedo pulgar lo asociamos con la visión, el dedo índice con la misión, el dedo de en medio con los propósitos, o con los valores más bien, el dedo anular con los propósitos y el dedo meñique con la estrategia. Visión, misión, valores, propósitos y estrategia. Los de Génesis 1 eran unos campeones. Hablaban, tenían la misma visión, la misma ambición, los mismos valores, los mismos propósitos y la misma estrategia. Eran una máquina. Y Dios los vio y dijo: increíble, nada los puede detener excepto Dios. Ahora nosotros queremos ser como esa comunidad, con una clara identidad, con una clara cultura, levantando en alto el nombre de Jesús, traer a Jesús a la ecuación para que Dios no destruya nuestra torre, para que Dios no destruya nuestro matrimonio, nuestro noviazgo. Yo quiero invitarte, animarte, desafiarte, empujarte, para que esa torre que estás construyendo no sea torre de Babel. Ese noviazgo que tienes, ese matrimonio que tienes, esa empresa que estás iniciando, esa profesión que Dios te permite, tu tarea que haces de lunes a viernes, solo quiero preguntarte: ¿será una torre de Babel o será una torre para Él? Para Él. Entonces tenemos garantizado que Jesucristo es el Señor de ese lugar, y esa torre yo proclamo que no se destruirá, que ese noviazgo, que ese matrimonio, esa familia, esa empresa, ese negocio, esa profesión será para la gloria de Dios, porque cuando alguien le da la gloria a Dios, Dios lo levanta y lo promueve. Y eso es lo que queremos como iglesia. No queremos levantar el nombre de un pastor, de un diácono, de un líder. Queremos levantar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador,
nuestra roca, nuestra torre, nuestra alfa, nuestra omega. Wow, nuestro sanador, nuestro salvador. Hoy, por el programa distinto, solo quiero hacer una introducción, un panorama general de estos 5 componentes de la cultura lluvias, que debe ser una cultura bíblica. Si ustedes quieren anotar, solo enuncio esto. Número 1, quiero invitarte, fíjense muy bien cómo articulo cada enunciado, cómo construyo gramaticalmente estos 5 principios. Uso 3 verbos: abrazar, declarar y vivir. Y esto te puede servir para tu familia, te puede servir para tu negocio, para tu empresa, para tu equipo de fútbol o tu equipo lo que sea. Debemos aprender a abrazar, a confesar y a vivir la visión, la misión, los valores, los propósitos y la estrategia. No se vale solo pensarlo. Eso tiene que ver con la visión, pero tenemos que ir más allá. Si ustedes quieren anotarlo, por favor, mírenlo conmigo. Abraza, habla y vive la misma visión. A mí me encanta la palabra visión. Es un tema que no solo tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con la vida, con una vida brillante, con una vida fresca, con una vida de ilusión. ¿Qué es una visión? Una visión es un cuadro mental del futuro, de lo que puede llegar a ser, alimentado de lo que debe llegar a ser. 2 conceptos importantes: poder y deber. Poder tiene que ver con la capacidad, deber tiene que ver con la moralidad. Y una visión no se puede quedar solamente en el terreno de la capacidad, sino debe haber dentro de nosotros un deber moral. Yo tengo que llegar allí. No solo puedo llegar ahí, debo llegar ahí. ¿Hace sentido? Yo puedo llegar a tener un lindo matrimonio, pero no solo me basta con poder llegar a ser un lindo matrimonio. Yo debo llegar a construir un lindo matrimonio. Yo puedo llegar a educar unos hijos calidad. De hecho, esta semana yo quiero honrar a mi amigo José Castelán. Estuvimos con él y con sus hijos. Tiene 2 hijos súper educados. Se nota que José y Shenita los han educado bien. Y entonces yo pensaba en esa capacidad de no solo poder, todos nosotros podemos tener hijos bien educados, pero ¿por qué todos no tenemos hijos bien educados? Porque solo decimos sí, yo puedo, pero necesitas un deber, una voz de Dios que sea una orden y que tú digas: yo debo llegar a tener hijos bien educados, matrimonios para la gloria de Dios, una empresa que honre el nombre del Señor. Alguien me está siguiendo en esta hora. Poder y deber. Y la visión es un cuadro mental de lo que puede llegar a ser alimentado, de lo que debe llegar a ser. La hemos puesto en el dedo pulgar porque es el dedo más importante de la mano. Todos son importantes, pero hay uno más importante. Le llaman el dedo del trabajo. Porque con este dedo apretamos, sujetamos bien y podemos trabajar. Es el dedo más caro de la mano. Si tú vas a asegurar tus uñas, mujeres, si van a asegurar sus dedos, se van a asombrar de lo que cuesta el dedo pulgar, porque es un dedo muy importante. Así es la visión. La visión es tan importante para una vida, para una familia, para una organización, para una comunidad cristiana. Yo quiero leerles lo importante de una visión. Y por eso en Habacuc se invita al profeta a que no solo piense la visión, sino que la comunique. Y que la comunique de 2 maneras: escribiéndola y hablándola. Dice así Habacuc capítulo 2 versículo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, porque cuando uno la sabe verbalizar, comunicar, escribir y hablar creativamente, la gente correrá en la visión. ¿Cómo hacemos como papá y como mamá para que nuestros hijos corran en la visión de amar a Dios con todo su corazón? Nosotros queremos que ellos lo abracen, que lo confiesen, pero tenemos que tener la gracia de hablarlo. Hay un concepto que hemos aprendido y lo quiero recordar con ustedes: el poder de la visión. ¿Por qué? Porque la visión dibuja el futuro, pero las palabras realizan el futuro. Es el poder de la confesión, es el poder de saber comunicar,
describirlo, declararlo. Para nosotros los cristianos, las comunidades de fe, entendemos el poder de la boca. Hablamos mucho, confieso, declaro, decreto, profetizo. Y yo te quiero retar a que no tengas miedo, a que tú profetices sobre tu futuro. No hay nadie más interesado después de Dios que tú para dibujar y para decretar tu futuro. Anímate a hablar de tu futuro, anímate a hablar de tu matrimonio, anímate a hablar de tus hijos. Mírate dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y Lluvias de Gracia tiene una visión. La visión tiene que ver con el ser. ¿Quieren seguirme con la visión de Lluvias de Gracia? Ser líderes como Jesucristo. Y esto es bellísimo y que lo tengo que explicar. La visión tiene que ver con el ser. Ser como Jesucristo. En estos 3 conceptos: ser, líderes, Jesucristo. Y el más importante es Jesucristo, porque todos nosotros hemos saboreado a Jesús, lo hemos disfrutado. Él nos salvó. Un pastor no puede perdonar nuestros pecados. El pastor puede perdonar los pecados que tú hiciste contra el pastor. Si tú hiciste tacos al pastor y le dices: pastor, perdóneme, a mediodía le bajamos el cuero a usted, a su esposa, a sus hijos y hasta a su suegra, hermana Ana, la fundadora. Entonces, si tú me amas, me dice: pastor, he sentido algo contra usted porque X razón. Entonces yo te puedo perdonar lo que tú hiciste hacia mí, pero yo no puedo perdonar tus pecados. Solo hay uno que murió en la cruz. Me encanta ver la película La Pasión. A Berlín no le gusta, me dice: tú sí que eres cruel, me dice Berlín. Pero yo le digo a ella: tiene razón, ella es sensible. Pero no es que a mí me gusta ver películas de acción. Sí me gustan, pero no tanto. Pero ¿sabe por qué me gusta ver La Pasión? Yo la debería ver cada semana, porque a uno se le olvida el amor de Jesús, la masacrada, la avergonzada, la humillada, la reventada que le dieron por amor a nosotros. Jesús cambia la vida. Nosotros vinimos a esta iglesia en 1978. Yo honro también a mi madre. Ella fue la que me habló de Jesús, a mis 2 hermanos y a mí. Luego mi papá se convirtió. Y crecer con una familia no perfecta, pero con una familia cristiana. ¿Cómo pagar? Porque yo conocí a Jesús no por las palabras de papá y mamá. Yo vi a Jesús en mi papá, yo vi a Jesús en mi mamá, en el amor, en el cuidado, en el respeto. Ser líder como Jesucristo se trata de estar apasionado por Jesús, es de conocer a Jesús, es de amar a Jesús. Se trata de Jesús. La iglesia cristiana trata de Jesús y no de nosotros. Somos lluvia, significa que Jesucristo es el centro de esta iglesia y debe ser el centro de nuestro matrimonio, noviazgo, familia, empresa, equipo, cualquiera sea la disciplina de nuestra profesión. Jesucristo sea el más grande, a Él crecer y a nosotros menguar, nosotros reducirnos, minimizarnos y a Él magnificarlo, a Él la gloria, la honra, porque Él murió por nosotros y me dio la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, de un papá que amaba y respetaba a mi mamá, de una mamá que amaba a mi papá, y vi a mi mamá toda su vida servir a Cristo. De hecho, todavía es líder de un grupo familiar. ¿Cómo no amar a Jesús? Nuestra visión es ser como Él. ¿En qué sentido ser como Él? En sus obras de amor, de perdón, de integridad, en procurar los milagros que Él hizo, porque los milagros no eran para levantar a Jesús. De hecho, hacía milagros y decía: no se lo cuentes a nadie. La idea del milagro era sanar, liberar, prosperar a la gente, llenarla de gozo como el gadareno. Esa es nuestra visión, ser líderes como Jesucristo. Porque ¿saben qué descubrí? Descubrí que cada vez que una persona se discipula con la Biblia y es discípulo de Jesucristo, descubrimos que se acrecenta nuestra incidencia y nuestra influencia sobre los demás. En otras palabras, nos hacemos líderes aunque esa no sea nuestra meta.
Nuestra meta: yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser discípulo, quiero hacer lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer, tener esa creencia, esas convicciones. De hecho, Pablo le dijo a la iglesia que estaba en Italia, la comunidad que estaba en Roma, le escribe Pablo, Romanos capítulo 12, le dice: señores, no se amolden, no se acomoden a este mundo, a esta cultura romana. Romana era el gran imperio. Y Pablo dice: mire, por mucho que sea el gran imperio, por mucho César que tengan, no se amolden a ellos. Al contrario, transfórmense renovando su entendimiento. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y eso solo lo puede hacer Jesucristo con su poder a través de la Biblia. Estas semanas eso vamos a estar aprendiendo, y de hecho vamos a desglosar bien en nuestros grupos familiares, ya sea miércoles, jueves, viernes, el día que funcione el grupo, sábado, qué significa ser líder como Jesucristo. El próximo domingo hablaremos que ahora nuestra tarea, por eso va agarrada de la mano la visión y la misión, ser y hacer líderes como Jesucristo. Cuando yo me parezco más a Jesucristo, soy imitador de Jesucristo, entonces puedo invitar. Y eso fue lo que hicieron mis padres. Ellos imitaron a Jesucristo y ahora de alguna manera nos dijeron: hagan lo mismo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos lo que Jesucristo hizo en la tierra. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Palabras del apóstol Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Y esa es nuestra visión. Ser como Jesucristo y hacer a otros como líderes como Jesucristo significa ganar a Guatemala para Cristo. 40 años de ser lluvias de gracia, 230 iglesias en Guatemala, iglesias fuera de Guatemala, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela. Que Dios bendiga Lluvias de Gracia, que somos una familia, que queremos levantar a Jesucristo, y descubrimos que cada vez que nos parecemos a Jesucristo nos hacemos mejores líderes de nuestro hogar, no capataces de nuestra esposa, sino líderes como Jesucristo para guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la empresa, a nuestro equipo.